Buenas tardes. Vamos a realizar la evaluación de una función. Nos dicen si f de x es igual a x, raíz de x cuadrada menos 16. Vamos a encontrar f de menos 6, f de menos 5, f de menos 1, f de 0, f de 3 y f de 5. Vamos a observar en este tutorial que para algunos valores de x no se va a cumplir. No es válida la función por el tema de los números imaginarios. Entonces, vamos a empezar con f de menos 6. F de menos 6. Al evaluar la función, sustituimos la x por el valor menos 6. Entonces escribimos raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado menos 16. F de menos 6 es igual entonces a la raíz cuadrada de 36 menos 16. F de menos 6 nos da raíz de 20. F de menos 6 nos da raíz de 4 por 5. Y por radicales lo separamos, nos queda f de menos 6 igual a raíz de 4 por raíz de 5. Finalmente, f de menos 6 es igual a 2 raíz de 5. Ahora vamos a hacerlo con f de menos 5. F de menos 5 sería igual. Ahora sustituimos el menos 5 en la x. Nos daría raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado menos 16. Tendríamos f de menos 5 igual a raíz de menos 5 al cuadrado nos da 25 menos 16. Finalmente, f de menos 5 es igual a la raíz de 9 y f de menos 5 es igual a 3. Bien, ahora vamos con f de menos 1. ¿Qué va a pasar con f de menos 1? F de menos 1. Eso es igual a la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado menos 10. Esto nos va a quedar que f de menos 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos 1 al cuadrado nos da 1 menos 16. Nos va a quedar que f de menos 1 es igual a la raíz de menos 15. Como esta raíz es raíz de un número negativo, no está definida la función para los números reales, en el ámbito de los números reales. Sabemos que es un número imaginario, que es igual a raíz de 15i, pero vamos a dejarlo como que está no definida en el ámbito de los números reales. Entonces le ponemos no definida. No está definida. Recordemos estos números, el menos 1, los que nos estén dando indeterminado. Y vamos a hacer lo mismo con f de 0. Para con f de 0, f de 0, sustituimos el 0 en donde va la x. 0 al cuadrado menos 16. Aquí vuelve a pasar lo mismo. F de 0 es igual a la raíz cuadrada de menos 16. Y como es un número negativo, bueno, es evidente que no es 4i, pero raíz cuadrada de menos 16 nos va a quedar entonces como no definida. No definida. Ahora vamos a probar con f de 3. F de 3. Para f de 3 sustituimos los valores. 3 al cuadrado menos 16. Entonces f de 3 es igual a la raíz cuadrada de 9 menos 16. De antemano vemos que también nos va a dar un número negativo dentro de la raíz. Entonces, vemos que vamos a obtener como resultado que f de menos 3, perdón, f de 3 es igual a raíz de menos 7. Entonces, vemos que tampoco está definida, le ponemos no definida. Que no está definida. Y finalmente vamos a probar con f de 5. Probamos con f de 5. Con f de 5
es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 16. Nos va a dar que f de 5 es igual a raíz cuadrada de 25 menos 16. Entonces vemos que f de 5 es igual a la raíz de 9 y f de 5 nos da 3. ¿Qué podemos observar? Que para un grupo de números no está definida, mientras que para otro grupo de números está definida. Bien, enseguida vamos a visualizar la gráfica mediante el software GeoGebra para poder entender cómo en unos números sí está válida la función, mientras que en otros no. Más adelante vamos a revisar el concepto de dominio y rango de una función. Muy bien, continuando con el análisis de esta función, se presenta enseguida una pequeña práctica. Podemos visualizar a las funciones como una máquina de hacer operaciones, a la cual ingresamos algunos números y nos entregarán otros números a la salida. Recordemos que al final de cuentas una función es una regla de correspondencia entre los conjuntos de la variable independiente y los conjuntos de la variable dependiente. Aquí tenemos un código desarrollado en Java, muy sencillito. Tenemos class function, clase función, public static void main string, args es el método principal, y vamos a declarar una variable con double para que nos pueda aceptar números decimales. Y aquí le decimos a nuestro codiguito que imprima la frase ingresa un número a la función f de x. X va a ser igual a un método que se llama teclado.leeDouble. Este método nos permite ingresar un número desde el teclado para que pueda ser analizado. Enseguida escribimos otra variable más, declaramos como double f. F va a ser nuestra variable de salida, nuestra variable dependiente. Entonces, f va a ser igual a la función mat.sqrt. Esta función mat.sqrt va a extraer la raíz cuadrada de lo que está dentro del paréntesis. Vemos que aparece x por x menos 16. Está simulando la función x cuadrada, raíz de x cuadrada menos 16. Entonces, aquí ponemos la impresión final, system.out.println, el valor de la función f de x se cierran las comitas y se pone más f. Este más f se llama concatenar. Concatenar es relacionar una frase en la impresión con la variable de salida que queremos representar. Entonces le ponemos el valor de la función f de x es más f. Y vemos que aquí se cierra y se cierra la clase. Entonces ya nada más está para compilarlo. Se compila el programa y empezamos a hacer pruebas. Nos vamos aquí a build, compilamos. Ahí está la compilación. No nos entregó ningún tipo de error, quiere decir que está bien. Aquí se observa el comandito javac-g función.java. Ya nos generó la clase, entonces vamos a correrlo. Vamos aquí donde dice run y aquí en la consola donde se desarrolla donde se corre el programa nos va a pedir ya el número que deseamos ingresar. Entonces le damos run y aquí nos dice ingresa un número a la función f de x. Vamos a probar primero con el menos 6. Ingresamos menos 6 y nos aparece ahí un valor. El valor de la función f de x es 4.47 y un montón de decimales. Entonces vemos que 2 por raíz de 5 nos da esa cantidad. Quiere decir que el programa corre perfectamente y este número que metimos es válido para esa función. Vamos a continuar probando. Lo volvemos a correr rápidamente, run, y vamos a probarle ahora con menos 5. Ingresamos menos 5 y nos entrega como valor de salida. El valor de la función es 3. Aquí vamos a hacer una pequeña corrección a nuestro código.
Le quitamos el acento y ponemos la O así para que se entienda, porque el codiguito no acepta acentuación. Ya lo guardamos, lo volvemos a compilar, no debe de tener ningún error. Entonces lo podemos volver a correr. Aquí lo corremos, otra vez run, otra vez con -5, y ahora sí nos aparece la frase. El valor de la función f de x es 3. Hasta ahorita nos hemos encontrado con valores válidos. Vamos a volver a correr con otro número. Lo vamos a correr ahora con -1. ¿Qué pasa con -1? Le damos enter y nos aparece NaN. Quiere decir que se sale del campo de los números reales. No está definida la función. El programa te entrega esto. Ahora vamos a correrlo con 0, tal como lo tenemos en el ejercicio. Lo corremos con 0 y nos entrega otra cosa. A ver. Vamos a hacerlo con otro número. Ingresamos otro número y podemos hacerlo con 3. Nos vuelve a aparecer lo mismo, que no está válido en el ámbito de los números reales. Si nosotros intentamos correr esta expresión, nos vamos a dar cuenta que con 0 también debería de darnos ese mismo error. Entonces si le metemos 0.0, porque es un dato double, no lo acepta. Bueno, el chiste es de que ahí podemos observar cómo funciona nuestra máquina de hacer operaciones. Bien, ahora vamos a probar por último con el 5 y con el 6 positivo. Lo corremos y lo hacemos primero con 5. Nos entrega como resultado 3. Ahora lo vamos a hacer con 6. Y otra vez bool, lo corremos y le ponemos el 6 y nos vuelve a dar ese mismo resultado. Bien, como vemos, funciona perfectamente nuestra máquina de hacer operaciones, que al final de cuentas es un codiguito de programación muy elemental, pero muy ilustrativo para entender la idea de una función en matemáticas. Muy bien, ahora estamos en el software GeoGebra para darle más claridad a lo que hemos estado analizando. Si nosotros escribimos la función f de x igual a x cuadrado, sqrt, que es una raíz cuadrada, de x al cuadrado menos 16, nos entrega esta función y esta gráfica. ¿Qué podemos observar? Que desde menos infinito hasta menos 4, los valores de f de esos números son, ese conjunto de valores es válido. Pero de menos 4 a 4 está indeterminada la función. ¿Por qué? Porque nos entrega valores en el ámbito de los números imaginarios. Pero de 4 en adelante sí funciona sí es válida la función, los valores son válidos. Entonces, si colocamos un punto aquí y lo corremos, nos vamos a dar cuenta que desde menos infinito hay valores hasta llegar al 4. En 4 termina en 0, menos 4,0. Y aquí podemos recorrer hasta 4, hasta el infinito. Vean que si recorremos el punto para acá, se indetermina, vemos la coordenada en A, que se queda en signos de interrogación. Entonces, además es para aclarar que de menos infinito a menos 4 son válidos los números. Y de 4 a infinito también son válidos los números de esta función, que es lo que se le conoce como dominio. Dominio de menos infinito a menos 4, unión con 4, infinito. Por eso f de menos 1 no es válida. F de 0 no es válida. F de 3 no es válida. Y ahí está. La gráfica lo muestra claramente. Ya lo vimos en la gráfica, en el código de programación de Java y en el propio ejercicio. Espero que este tutorial haya sido de su agrado y que aclare sobre todo dudas en el análisis de funciones para Matemáticas 4, que es precálculo. Muchas gracias y muy buenas tardes.